le gustaría que estemos dictando. Ahorita, de hecho, el lunes, para que sepan, el lunes vamos a iniciar con el curso de asistente de recursos humanos. Uno de los temas es reclutamiento y selección, pero vamos a ver también temas de desempeño, temas de eh, ya más generales, ¿no? Como un generalista. No solamente reclutamiento y selección, sino también temas de reclutamiento, temas de desempeño, de talento, un poquito de legislación laboral y planillas. Entonces vamos a ver algunos temas más eh, que abordan más temas, ¿no? De la gestión humana. Pero entonces, hasta el momento, hasta las 5 clases que hemos tenido, ¿no? Que son estas, vamos a verlas aquí. Hasta las 5 clases que hemos tenido, fundamentos de reclutamiento y selección, planeamiento, o sea, repasando, ¿no? Como siempre repasamos los primeros minutos. Fundamentos, primero los conceptos principales, fundamentales, luego planeamiento estratégico, análisis de puesto, es decir, el planeamiento organizativo, los indicadores organizativos, traducidos a los objetivos de recursos humanos de la propia área. Luego el análisis de puesto, pasando por dimensionamiento, niveles de responsabilidades, niveles de temas técnicos. Luego hemos pasado a reclutamiento, es decir, traer la cantidad de personas óptima para yo iniciar mi proceso de selección, luego el proceso de selección por competencias, finalmente negociación, oferta e incorporación de personal, ¿no? El famoso onboarding. Hasta este momento, hasta a la clase 5, que digamos, hasta aquí hemos cerrado propiamente la función de reclutamiento y selección. Lo que vamos a ver ahorita es gestión, control de gestión, indicadores, procesos, ya viendo el proceso de control, que son básicamente para supervisores, para jefes o coordinadores, que puedan ir estableciendo indicadores para poder controlar costos, para controlar la eficiencia o la calidad de contratación, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hasta las 5 primeras clases, ¿cómo los han visto? ¿Les ha gustado? ¿O qué tema le gustaría que podamos reforzar? O de repente hay clases, de repente selección, no sé, quisieran que le demos más tiempo. No sé, ustedes díganme, escríbanme al chat o también pueden activar sus micros. Me comentan para poder ir mejorando esta clase cada vez más y poder tener mejores, hacer una clase más eficiente, ¿no? Tener mejores recomendaciones. Así que me escriben en el chat y me comentan si qué les ha parecido las clases y me van comentando qué mejoras les gustaría que tengamos en las clases. Mientras tanto, vamos iniciando con la clase número 6, el día de hoy. Ya saben que continuamos dentro del modelo de gestión de recursos humanos de la consultoría ECOM y vamos a ver exactamente el tema de reclutamiento y selección, ¿no? Vemos este temita dentro del área o dentro de la función o de la especialidad de la que es la gestión del talento. El lunes que iniciamos clases del curso de asistente de recursos humanos, vamos a ver más de esto, no solamente gestión de talento, vamos a ver conceptos también de reclutamiento y selección, pero también de capacitación y desarrollo, vamos a ver un poquito de compensaciones, vamos a concentrarnos, de hecho es una clase un poco más de gestión de desempeño, porque esto sí es un tema un poco extenso, vamos a ver un poco de gestión laboral, un poco de planilla, ¿no? Los invito para que el lunes puedan conectarse también. En esta clase, bueno, vamos a ver exclusivamente reclutamiento y selección. Esto es nuestra línea de tiempo, nuestra línea de proceso, ¿no? De reclutamiento y selección. Iniciamos nuevamente, como les comento, análisis de estructura, luego análisis de puestos, ¿no? Primero la estructura, el árbol en general, luego por cajitas, ¿no? Puesto por puesto. ¿Qué vemos en estructura? Dimensionamiento, fuerza laboral y líneas de mando. ¿Qué vemos en análisis de puestos? Funciones, competencias y objetivos. Recuerden que siempre que nos llega un requerimiento, nosotros vamos a primero revisar nuestra estructura, si es que no la tenemos clara, pues tendrá clara, ¿no? Revisar, siempre es un buen momento para poder reorganizar o revisar si es que la estructura es correcta, está bien definida, si es que la fuerza laboral es la correcta, o si es que estamos sobredimensionados, o que si estamos por debajo de la fuerza laboral óptima. Luego, el análisis de puestos, buscamos dentro de cada cajita, dentro de cada puesto, vemos las funciones, las competencias y los objetivos, ¿no? De cada puesto. Luego, tema de requerimientos, evaluamos puestos, evaluamos costo de mano de obra, evaluamos límite de aprobaciones. Y continuamos ya con el proceso de reclutamiento y selección, atracción, reclutamiento, selección y negociación, ¿no? Digamos que el curso se ha centrado en estos 4 puntos, ¿no? 4 de las 6 clases hemos visto procesos de reclutamiento y selección. Una clase hemos visto estos 3 primeros pasos,
Esta ha sido las siguientes 3 clases y, bueno, también un poco de onboarding, ¿de acuerdo? Y esta clase lo que vamos a hacer es cómo es que nosotros vamos a gestionar, controlar, ¿no? Supervisar todo este proceso, todo el proceso, desde el análisis de estructura organizacional hasta el onboarding, todo el proceso, pero enfocándonos evidentemente a reclutamiento y selección, ¿no? Aquí, cómo es que nosotros vamos a gestionar todo este proceso, toda esta área, si es que es una empresa, una organización grande, pues puede ser que exista un área de reclutamiento y selección con 4 o 5 personas dedicadas exclusivamente a lo que es CRIES. Puede pasar también, ¿no? Entonces, este es nuestra línea de tiempo, nuestro mapa conceptual, más que un mapa conceptual, línea de tiempo de cómo nosotros gestionamos o vemos el reclutamiento y selección. Luego de eso, mira, acá está mal. El día de hoy no vamos a ver oferta, vamos a ver control de gestión. Me falta cambiar el título, ¿no? El día de hoy vamos a ver control de gestión en los procesos de selección. ¿Y cómo controlamos, cómo gestionamos los procesos de selección? Básicamente con indicadores. Vamos a ver unos conceptos previos que de hecho hay 1 o 2 láminas que ya le hemos visto antes, pero nuevamente las traemos para poder nosotros tener los conceptos claros antes de iniciar propiamente lo que es el control de gestión. Luego vamos a ver indicadores, que es de hecho la parte que nos interesa finalmente, y algunas reflexiones finales, algunos conceptos finales, y acá también me comentarán ustedes si tienen alguna duda, inquietud, porque podemos ir repasando algún concepto o algo que les interese de las clases anteriores y que quisieran que nosotros podamos reforzar, ¿no? En esta última clase. Bien, entonces iniciamos. Ya son 6:10, 6:11, entonces iniciamos ya con los conceptos previos o ya con nuestra materia de clase el día de hoy. Recuerden este grafiquito, ¿no? El tema de alineamiento. Planeamiento estratégico de la organización, análisis interno de la organización, fortalezas, el FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Eh, Luego de eso, la competitividad interna también de la organización, la ventaja competitiva. Luego vamos a análisis externo, ¿no es cierto? También parte de la ventaja competitiva. Vemos el tema industrial o sectorial, ¿no? Si estoy en la industria de textiles, bueno, veo toda la industria de textiles, empresas de industria de textiles, medianas, grandes o pequeñas, depende de dónde esté yo ubicado. Vemos el PESTEL, ¿no es cierto? La política económica, el tema económico, el tema legal, tecnológico, ambiental, ¿no es cierto? Todo el análisis externo en general, ¿no? Vemos todo eso. Eso lo hace el especialista en control de gestión, evidentemente. Se declara la misión y visión de los valores. Se define la estrategia y los objetivos estratégicos. Aquí, esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Cuál es la definición de la estrategia y los objetivos? Porque de aquí va a decantar lo que es el CMI, cuadro integral o Balance Scorecard. De este CMI o de este Balance Scorecard vamos a tener la creación del mapa estratégico, definición de indicadores, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y primeramente la creación del cuadro integral. Nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en esto, ¿de acuerdo? Este proceso se le llama alineamiento porque alinea, porque eh, decanta los objetivos estratégicos hasta los indicadores más funcionales o más operativos. Esa es la idea del cuadro integral, que integre, para la redundancia, toda la misión, la visión, todo el planeamiento y la visión estratégica de la organización o del negocio, de los directores, de los accionistas, en fin, hasta alinear e integrarlo hasta el último indicador, la más funcional o la más operativa, ¿no? Del reclutador que llama al candidato para pasar primer filtro, ¿no? Hasta la persona que publica la oferta de empleo, por ejemplo. Todo tiene que estar alineado mediante indicadores y esto lo usamos mediante el cuadro integral. Eso ya lo habíamos visto en una clase previa, no recuerdo. Entonces, veamos, a ver, esto también ya lo habíamos visto, las prioridades en recursos humanos 2024, ¿no es cierto? Nosotros ahorita, ¿por qué controlamos? ¿Por qué gestionamos? ¿Por qué supervisamos? Es básicamente por esto, ¿no? La presión por la eficiencia operacional. Recuerden que el área de recursos humanos no es un área de beneficencia, ¿no es cierto? No es un área de, eh, bueno, tiene bienestar social, pero eso no significa que ni siquiera ellos son beneficencia. El área de recursos humanos, la gestión humana en general, tiene la principal preocupación de la eficiencia operativa o la eficiencia operacional. Todos estamos enfocados a generar desarrollo, a generar operaciones óptimas, a tener una mayor eficiencia
en nuestras operativas, en nuestra rentabilidad, en nuestra productividad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros gestionamos, no simplemente nos pasan el papelito y lanzamos la publicación. Hay que hacer toda una medición para poder nosotros tener claro cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros indicadores, si estamos haciendo bien o mal las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos aquí. Este es un ejemplo de un balance scorecard, ¿no? Vamos a ponerlo así, mira, para verlo más claro. Por ejemplo, nosotros habíamos visto un balance scorecard de, no recuerdo, una hotelera, ¿no? Este es, por ejemplo, un balance scorecard de una organización, pero enfocado exclusivamente, especialmente, nos estamos viendo solamente la ramita o el tronco de lo que vamos a ver de gestión humana, de atracción de talento, específicamente atracción de talento. No significa que este sea el balance scorecard de la organización, ojo, el balance scorecard es todo un árbol, este simplemente es una fibra del árbol, ¿no? Son varias fibras, esta es solamente una fibra, ¿no? No nos confundamos. Pero es bueno separarlo, ¿no es cierto?, para poder nosotros ver de dónde salen nuestros indicadores. Por ejemplo, ¿no? En este caso, la perspectiva financiera dice que los equipos creen más valor con menor costo. Y estos son los indicadores que se han establecido, ¿no? Que ha establecido el área de control de gestión, el área de business intelligence o de mejora continua, como se llama el área. Entonces, por ejemplo, ¿qué resultado financiero nosotros esperamos de la organización? En este caso, por ejemplo, aquí ya vamos viendo un poquito de indicadores, ¿ya? Indicadores de reclutamiento, que son costo de contratar, ingresos por empleado, eh, ROI o retorno de la inversión para el valor del cliente, en caso de que, por ejemplo, seamos una consultora o una empresa que se dedique al outsourcing de reclutamiento, o sea, la tercerización del reclutamiento, y los objetivos o los indicadores de resultado. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre indicador de desempeño e indicador de resultado, ¿ya? El ROI, por ejemplo, es un indicador de resultado, ¿cierto? No es un indicador de desempeño. Vamos a ver ahorita la diferencia, no se preocupen. Por ejemplo, ¿no? Ampliar el potencial de reserva de talentos, mejorar la estrategia de atracción de talento. Esa es una perspectiva financiera. Nos vamos a perspectiva de cliente. ¿Qué necesitan los clientes internos? Tasas de rendimiento, tiempos de contratación menores, evidentemente. Por ejemplo, acá está 85 días. A mí me parece 85 días demasiado. 2 meses y medio como promedio de contratación me parece demasiado. O sea, contratar a un gerente te podría demorar 2, 3 meses, hasta 4, pero no contrata gerentes todos los días, ¿no es cierto? Al menos en una empresa que hace reclutamiento interno propio. De repente una consultora sí contrata gerentes todo el tiempo, pero, o sea, porque para sus clientes. Pero una empresa normalmente no contrata, no cambia su línea gerencial todo el tiempo, todo el día. Y si es así, pues algo está pasando, ¿no? Entonces, 85 días en promedio, hablando de promedios, tanto gerentes como asistentes, podría ser demasiado tiempo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, está en rojito. 85 días está en rojito, tenemos que bajar esos días. Y mejorar los programas de reclutamiento, ese es el indicador de resultado, por ejemplo, ¿no? Acá, diversidad e inclusión, estamos hablando de reserva de talentos, en este caso la empresa ha identificado que la diversidad e inclusión mejora o amplía el potencial en la reserva de talentos, ¿no es cierto? Porque si no, estás cerrando un mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los indicadores de performance o de indicadores medios? Indicador de compromiso de empleados o la rotación de empleados de alto rendimiento. Los empleados que yo identifiqué, y esto lo vemos en desempeño, y he identificado como alto rendimiento o alto potencial, se me están yendo demasiado rápido. Entonces, eso podría ser un indicador también. Vamos a ver que hay muchos indicadores que yo les voy a dar algunos, ¿ya? Algunos básicos, algunos que se suelen usar normalmente cuando una empresa está iniciando en el tema de gestión de indicadores, pero también les voy a enseñar a hacer indicadores para que ustedes puedan adecuar a la realidad de su empresa los indicadores que ustedes necesitan. No son los mismos indicadores, no hay una estandarización de indicadores de lo que sea, en este caso reclutamiento y selección, para todas las empresas del mundo. Depende de la realidad de cada empresa. Procesos internos, ¿no? ¿Cómo pueden los especialistas, por ejemplo, de recursos humanos lograr los objetivos internos? Por ejemplo, aquí, mejorar los programas de reclutamiento, referidos, contratados, porcentaje de nuevas recontrataciones que completan el programa, búsquedas activas, rendimiento de nuevas contrataciones, es decir, cuántos tiempos se me demora en ir o si es que se quedan en la empresa, formular principios, ¿no es cierto? Esto es un indicador resultado.
Porcentaje de contrataciones internacionales, bueno, hablamos de diversidad e inclusión, comprender la diversidad e inclusión. Y luego, aprendizaje y crecimiento, donde deberían centrarse los esfuerzos en aprendizaje de recursos humanos. En este caso, por ejemplo, están hablando de la penetración de la capacitación de reclutamiento, o sea, cómo mejoro mis principios de reclutamiento y cómo comprendo la diversidad e inclusión, porcentaje de actividades conscientes en la diversidad. En este caso, como les comento, se ha centrado en dos estrategias, ¿no? En este caso ha dicho, bueno, voy a mejorar mi estrategia de atracción y voy a mejorar mi potencial de talentos. Y esta organización ha definido que mediante estas dos, porque es su realidad, ¿no? Ha identificado que estos dos son los puntos clave para poder yo mejorar acá como lo bien dice, mi valor y mi menor costo. Entonces, ¿yo cómo genero menos costo? Mejorando mi estrategia y ampliando mi reserva de talentos. Esto lo define la organización de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus resultados, a su rendimiento. Como les comento, esta es la realidad de una empresa X, no es la realidad de todas las empresas de reclutamiento o de todas las empresas del mundo. Depende de cada organización o de cada realidad. Vamos a volver a este grafiquito, les muestro ahorita los indicadores o cómo es un cuadro de mando, entendemos qué son indicadores, su importancia, cuáles son indicadores, y volvemos a esto para que veamos la diferencia, ¿no? Ahorita lo vemos un poquito medio confuso, muchas palabras, pero después de que tengamos esta clase, o cuando terminamos esta clase, vamos a ver que esto se va a aclarar, ¿ya? Ya saben, cualquier cosa me escriben, me interrumpen, me indican si es que quieren que repita algo, o si quieren que volvamos a generar alguna... que volvamos a tener más detalle en algún punto. Muy bien. Entonces, ¿qué son los indicadores o qué indicadores tenemos? Se habla normalmente de indicadores intermedios, de resultado, o bajos, o de performance o de desarrollo. Yo les voy a dar 3 nombres, que son los que se suelen utilizar en el contexto corporativo, en el contexto organizativo. KPIs, los famosos KPIs, ¿no? Todo el mundo ha escuchado de KPIs. KRIs, que no confundir con los indicadores de riesgo, que también se llaman KRIs. En este caso estamos hablando de indicadores de resultado. Y los OKR, ¿no? Los conocidos OKR, que son indicadores de objetivo. ¿Cuál es la diferencia, o a qué llamamos, al menos para efectos de este curso, y también se lo pueden trasladarlo a sus organizaciones? ¿A qué le llamamos KPI, a qué le llamamos KRI, a qué le llamamos OKR, y sobre todo, en qué se diferencia, ¿de acuerdo? KPI, empecemos con KPI, lo más sencillo, lo más básico, lo más conocido, lo que todo el mundo, o lo que todos conocemos, ¿no? Key Performance Indicator, o indicador clave, acá está, ¿no? Indicador clave de desempeño de rendimiento. ¿Qué nos da el KPI? Nos provee información continua de un proceso o producto en concreto. En este caso, hablando de reclutamiento y selección, estamos hablando de un proceso, ¿no es cierto? Voy a bajar el volumen. Nos provee información de un proceso en concreto para la toma rápida de decisiones operativas. El KPI es un indicador operativo, o como su nombre dice, un indicador de desempeño, de rendimiento, que nos permite tomar decisiones rápidas, decisiones acertadas, sí, pero decisiones rápidas, decisiones del día a día, del momento. ¿Para qué? Para dar las correcciones que tengamos que dar al proceso. Se suele utilizar metodología SMART, ¿no? Se suele utilizar, pero lo regular es que nosotros tratemos de operativizar lo máximo posible el KPI. Por ejemplo, si estuviéramos en una fábrica que fabrica tornillos, mi KPI sería cantidad de tornillos fabricados por minuto, por ejemplo, ¿no? En un minuto yo tengo que fabricar 300 tornillos, por ejemplo, o clavos, ¿ya? En un minuto tengo que fabricar 300 clavos. Si yo en el minuto 1 fabriqué 298, después del minuto 2, 299, 300, 301, 302, 298, o sea, estoy en un promedio de 300 más menos 1, quiere decir que mi máquina está bien. Pero si en el minuto 1, 2, 3, 4, 5 y en el minuto, digamos, no sé, pues a las 12:59, la máquina empezó a fabricar solamente 50 tornillos, y a las 3:52 y a las 4:56, entonces esto me indica a mí, por eso que me indica a mi fabricante, a mi operador de planta, que evidentemente esa máquina, algo está fallando en esa máquina, ¿de acuerdo? O por el contrario, si empieza a fabricarme, normalmente deberían fabricarme cada minuto 300, 300, 300, 300, ¿ya? Entonces, y empieza a fabricarme 400, 500, y me empiezan a hacerme falladitos, o fabrica de más, y ya, ¿no? Bien, pero de más, 500, 600, 500, 500, cuando mi indicador es 300, entonces eso me indica a mí que algo está fallando.
¿Y por qué se le llama indicador de desempeño o rendimiento? Porque en ese mismo momento yo puedo reaccionar rápidamente y parar esta máquina para ver a ver qué está pasando, ¿no es cierto? A ver qué está sucediendo y hacer las correcciones necesarias. A esto se le llama KPI. No confundamos con los OKR, los KRI, porque el KPI suele ser de un tiempo muy cortito. ¿Por qué? Porque me permite tomar decisiones rápidas, operativas, correcciones, sobre todo operaciones de corrección. ¿Ya? Es el día a día. Bueno, en este caso yo he exagerado y me he ido hasta el minuto al minuto. No necesariamente puede ser minuto a minuto, puede ser a la semana, a los días, dependiendo de cada organización. Por ejemplo, si yo soy una empresa de reclutamiento y selección, un KPI importante puede ser la capacidad o los tiempos de respuesta de los clientes, ¿no? Entonces, si al cliente A en la semana, ¿no? Tengo un promedio de 3 días de capacidad de respuesta, o sea, 3 días ya estoy respondiendo, y en la semana 2 tengo 2, 3 días, y en la semana 3 tengo 10 días, entonces en esa semana algo está pasando. Y ahí yo me puedo ir, me puedo empezar a ver cuáles son, de dónde viene este indicador y ver, hacer las correcciones necesarias. No tengo que esperar hasta el cierre de mes, hasta la publicación de resultados o hasta la publicación de resultados anuales, por ejemplo, para yo hacer mis correcciones, porque ya parece entonces va a ser muy tarde. Eso se llama, o esto se refiere al KPI. Corrección, sobre todo, ténganlo en la cabeza o apréndanlo como decisiones rápidas, decisiones operativas y correctivas, sobre todo correctivas, ¿no? De rápida reacción. ¿De acuerdo? Ese es el KPI o Key Performance Indicator. Ahora vamos a ver el KRI, Key Result Indicator, que es muy similar al KPI en el sentido de que nos va a dar también medir nuestra operación o nuestra operatividad, pero ya estamos hablando de resultados. En este caso, lo vemos, o la diferencia es en dos lados. Uno, en los tiempos, ¿no? El KRI no me va a medir o no me va a permitir necesariamente actuar en el momento o hacer corrección, porque precisamente como su nombre lo dice, es el resultado. Yo ya no puedo corregir el proceso, ¿de acuerdo? Porque ya generé el resultado. A diferencia del KPI, que es el proceso, es el momento, es el día a día, y ahí yo hago correcciones, yo corrijo, hago correcciones. El KRI, yo ya llegué a mi resultado. No me permite una corrección del día a día o de desempeño, sino que me muestra cuál es el resultado de cierto proceso o lo que yo determine como KRI. Entonces, por eso se le dice indicador clave de resultado. Nos provee información de medición de identificación de riesgos. Bueno, hablando ya también de proyección de riesgo más que todo. Nos permite generar registros históricos de comportamiento, predicciones y toma de decisiones tácticas, ¿ya? A diferencia de este aquí, que dice toma rápido de decisiones operativas, en este caso nos hablan de decisiones tácticas, es decir, ya estamos hablando de los indicadores o resultados medios, resultados que son que ya son resultados propiamente, es decir, ya han sucedido las cosas, ya no puedo cambiarlas, pero sí puedo hacer correcciones en función a mis resultados o mis objetivos estratégicos o más grandes, ¿no? Y para eso tenemos los OKR. Los OKR se le llaman así porque dicen Objective and Key Results, o sea, indicadores y resultados clave, ¿no? De objetivos. Indicadores de objetivo y resultado. Nos permite medir el comportamiento de las organizaciones. Ojo, aquí ya hablamos de la organización, ¿no? Ya no estamos hablando del área o del día a día. Organizaciones y tomar decisiones estratégicas. Son de larga data y agrupa varios indicadores de desempeño y resultado. Esto, ¿no? Agrupa varios indicadores de desempeño. Cuando hablo de OKR, no solamente es un indicador, son varios indicadores que matemáticamente se unen y formamos un indicador único de resultado objetivo. Y mientras más grande es la organización, más necesidades de OKR tenemos, más necesidades de acumular resultados o indicadores para no estar midiendo todos los indicadores que nos puedan medir, no podamos tener en la empresa, ¿no es cierto? Agrupa indicadores y esto no son decisiones estratégicas. Recuerdan aquí hablamos de decisiones operativas, aquí hablamos de decisiones tácticas y aquí estamos hablando de decisiones estratégicas, ¿no? Una estrategia, no puedes girar el timón tan rápido, mientras más grande la organización, mientras más grande el barco, más difícil va a ser girar el timón o cambiar de dirección, ¿no? En este caso ya hablamos de decisiones que no son rápidas, no son inmediatas, porque estamos hablando de financiamientos fuertes o de propiamente de la estrategia o la dirección que pueda tomar una organización. Y mientras más grande, más difícil va a ser cambiar la dirección, ¿de acuerdo? Mientras más
performance o de más de desempeño es, más pequeño y más rápido yo puedo tomar la decisión y hacer la corrección, ¿no? Acá es día a día, acá son los procesos, ¿de aquí son rápidas decisiones operativas, aquí ya son decisiones de resultado, pero son decisiones tácticas, y aquí estamos hablando de decisiones estratégicas o decisiones eh, ya corporativas, ¿no? Estos son los niveles de indicadores que yo les puedo mostrar para que ustedes puedan diseñar, ¿no? Diseñar su gestión de indicadores o su gestión de área, ¿de acuerdo? Hasta aquí, claro, cómo vamos con el tema de los indicadores o de los niveles de indicadores que tenemos. Coméntenme o denme un like. Perfecto. Muy bien, gracias, Junior. Muy bien, entonces estos son los niveles de indicadores o los niveles en realidad los indicadores no son otra cosa que un numerador con un denominador, es decir, una división, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. O sea, el OKR es un numerador entre su denominador, ¿no es cierto? No sé, 5 entre 4, 4 entre 5, ese es el OKR. Y el KPI tiene la misma forma, ¿de acuerdo? Ambos tienen la misma forma, pero vamos a ver en qué se diferencia. ¿Quiénes son los responsables, funcionalmente hablando, ojo, quiénes son los responsables de generar estos indicadores? Primero, los indicadores organizacionales, estábamos hablando del especialista en control de gestión, del business intelligence o del encargado de finanzas y contabilidad. Si es una empresa grande, business intelligence, a unos le llaman mejora continua. Bueno, en fin, tiene varios nombres, son lo mismo, hacen lo mismo, ¿no? Es que hacen control de indicadores, básicamente, ¿no? Son especialistas en el balance scorecard. Si es que su empresa es medianita o pequeña, de repente no tiene un área especializada y dedicada al tema de indicadores, puede ser que lo haga el área de finanzas y de contabilidad. Contabilidad, pueden ser que lo hagan ellos porque ellos finalmente son los que manejan los resultados financieros al menos, ¿no? Pero al menos los indicadores organizacionales lo tenemos de alguna forma, ya sea que tengamos un área especialista o que tengamos un área económica que vea el tema de finanzas y contabilidad, tenemos, tenemos los datos. Ya, esto es respecto a los indicadores organizacionales, pero los indicadores de recursos humanos, ¿quiénes lo vamos a manejar? Aquí tenemos una distinción clásica, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero no se suele ser esta distinción entre los recursos humanos dedicadas al personal, a la oficina de personal, es decir, la gente que se dedica al tema de nóminas, liquidaciones, contratos, relaciones laborales, y la gente que se dedica al tema de capital humano, o lo que llamamos los temas soft, ¿no? Temas blandos, que hablamos de desarrollo de personas, atracción, selección, incorporación y medición del desempeño. Eh, bueno, el tema de compensaciones podría estar por aquí, ¿de acuerdo? En oficina de personal. Pero se suele hablar de estos dos grupos de especialidades, ¿no? La oficina de personal que ve los temas, por así decirlo, tradicionales, los que todas las organizaciones tienen, y los temas de capital humano que lo tienen, que se enfocan más al talento, ¿no? Esa es la distinción que se suele hacer. Evidentemente, quien es el responsable funcional de los indicadores de reclutamiento y selección son quienes hacen el tema de reclutamiento y selección, y es la gente de capital humano, GDH, gestión y desarrollo humano, eh, o el nombre que le pongan, ¿de acuerdo? Solo para hacer una pequeña aclaración, una pequeña reflexión, ¿no? De quién es el encargado responsable funcional del tema de indicadores. Ahora, puede ser, ¿no? Puede darse en una organización que el personal especializado en control de gestión sea el que se dedique a generar todos los indicadores de la organización, pero va a depender también de qué tan integrados estemos. Si cada uno trabaja por su lado, muy difícilmente el de control de gestión o el de mejora continua va a poder acceder a toda la información que genere cada área, ¿no es cierto?
Y por otro lado, si es que el área o la empresa está completamente integrada, o sea, tiene un ERP que integra toditas las funciones, tiene el mismo ERP que integra planillas, que integra contabilidad, que integra inventarios, que integra costos, integra recursos humanos, integra, por ejemplo, reclutamiento y selección, integra desempeño, integra evaluación de desempeño. O sea, si se integra todo esto, entonces el de control del especialista en control de gestión va a tener más herramientas para poder abarcar toda una cantidad de indicadores y llegar hasta el tema de atracción y selección, que es un indicador bastante lejano hablando de temas organizativos, ¿no es cierto? Entonces, va a depender mucho de quién realiza o quién es el responsable funcional de los indicadores en atracción y selección, va a depender mucho de qué tan integrada o qué tan desarrollada esté la organización y sobre todo respecto a lo que son los temas operativos propiamente, o sea, lo más básico, ¿no? Si todo, hasta el lápiz que sacas de almacén está contabilizado y está integrado en el sistema, entonces va a ser más sencillo que el especialista lo haga. Pero ahorita vamos a asumir, evidentemente, de que no lo hace el especialista, porque, bueno, sería muy sencillo, ¿no? Si es que el RP lo hace todo, entonces parece implícito. Pero igual, incluso cuando nosotros implementamos un ERP, tiene que haber una persona especialista que pueda determinar qué es lo que vamos a medir, qué es lo importante para nosotros como organización medir. Vamos a ver que no necesariamente vamos a medir todo y que todo es importante. Hay situaciones en las que de repente indicadores que puede ser importante para unos, una organización, pero no para otros. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? del área finalmente de gestión humana y del área de reclutamiento y selección? Hablando de reclutamiento y selección, contribuir al valor accionario. Recuerden siempre, eficiencia operativa, eficiencia operacional. Eso siempre se los voy a recordar y siempre, a menos de eso, esto tiene que llevarse de esta clase y de este curso. Siempre recursos humanos está enfocado al desarrollo organizacional, al valor accionario en este caso, ¿no? Al valor accionario. ¿Cómo lo hace? A través de optimización del capital humano y de minimizar los costos en este caso, de reclutamiento y selección. Dos partes, organización y empleados. Para la parte organizativa, evidentemente, la optimización del capital humano va por soporte estratégico y por capacidad competitiva de la organización. Es decir, mi capacidad como organización de poder competir en el mercado laboral con otras empresas u otras organizaciones de similar tamaño o de similar industria. Y evidentemente ser un soporte estratégico para la organización, eso es vital, ¿cierto? Porque no somos, les comento, no somos una isla separadas de la realidad organizativa o separadas de la industria. Somos parte de una organización y por lo tanto somos parte de la contribución del valor accionario, del valor de la empresa. Entonces, ese es respecto al punto de vista o respecto a la organización. Y respecto al otro lado, respecto al el punto de vista de los empleados o enfocado ya a los empleados, tenemos el desarrollo de competencias y habilidades y la reducción de costos. Esto es importante, sobre todo para nosotros como reclutamiento y selección, porque esta especialidad o esta función suele ser costosa. No es barato, no es sencillo, y sobre todo es bastante costoso reclutar personal. Y mientras más dimensionado, mientras más compleja sea el puesto, mientras más delicado sea el puesto, o sea, mientras más dimensionado quiere decir que mientras mayor valor técnico tenga y mientras mayor valor en impacto de la organización tenga este puesto, más costoso va a ser respecto a tiempos y sobre todo respecto a dinero. Vamos a ver cómo medimos esto, ¿de acuerdo? Tengamos esto claro, entonces, que nuestro impacto viene tanto para la organización como para los empleados individuales, uno por uno. Tenemos dos vías, nosotros velamos, estamos en el medio entre la empresa y los intereses corporativos y los empleados, las personas, los intereses individuales. Estamos siempre mediando estas dos fuerzas, ¿no? Empleados y empresa. Somos recursos humanos, finalmente, ¿no? Entonces ya vamos entrando a la parte de indicadores. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Está claro todo o repetimos algo? ¿Cómo vamos? Coméntenme. Bien. Entonces, todo claro, perfecto. Entonces ya vamos entrando a la parte de indicadores, que es lo que nos llama en esta clase. Y vamos a ver cuál es la importancia de establecer indicadores dentro del área de recursos humanos y específicamente donde estamos en el área de reclutamiento y selección. Primero,
planifica los objetivos, nos permite planificar nuestros objetivos organizacionales. Vimos que teníamos indicadores organizacionales, bueno, vamos a ver cómo yo voy a impactar al negocio y finalmente en una reunión de directorio, en una reunión gerencial, puedo decir, bueno, mis objetivos han sido A, B, C, D y he logrado mis objetivos en tantos por ciento, ¿no? Y de esta forma yo puedo demostrar mi contribución desde el reclutamiento y selección, mi contribución a los indicadores organizativos o al valor accionario, por ejemplo, ¿no? Depende hasta dónde pueda llegar. Entonces me permite planificar objetivos. Si yo necesito evaluar mi desempeño, evidentemente va a ser mediante objetivos, no es mediante algo que se me ocurra. Dice, yo creo que, no, mal, yo creo que estoy bien porque, mira, las elecciones han sido bastante rápidas, hemos respondido bastante bien, ¿no? Tenemos solamente 3 procesos pendientes, pero nos van a decir, oye, 3 procesos de cuánto, cuántos procesos han cerrado, cuántos te demoras en procesar un proceso. Entonces, si no tenemos objetivos, si no tenemos indicadores, evidentemente no podemos evaluar nuestro desempeño, ¿de acuerdo? Preparamos el presupuesto porque, como les comento, reclutamiento y selección tiene un costo. No es económico, no es barato que una persona se vaya. Hay un costo asociado. Sobre todo si es que nosotros estamos, eh, o es más claro, es más evidente, mejor dicho, si es que nosotros tercerizamos o mediante outsourcing le indicamos a una consultora que nos haga cierto reclutamiento de cierto puesto cuando se dé la necesidad. En este caso, en este caso, el costo es más evidente, pero no significa que si hagamos reclutamiento nosotros mismos internamente, como la empresa tenga su propio área de reclutamiento, no significa que no tenga un costo asociado al reclutamiento, o que solamente se dedique al tema de mano de obra. Hay otros temas, ¿de acuerdo? Proyecto tendencia. Si yo tengo un histórico de indicadores, digo, en enero tuve tantos días de reclutamiento, en febrero tanto, en marzo tanto, en abril tanto, ¿no? De esto me permite proyectar tendencias. Si yo empiezo yo identifico, mejor dicho, ¿no? Y asociado también el tema de detectar oportunidades y problemas y debilidades. Si yo identifico que mensualmente estoy subiendo, por ejemplo, mi cantidad de personal reclutado, es decir, cada mes me están renunciando más gente, entonces yo voy a proyectar una tendencia. Yo voy a decir que en marzo, abril, voy a tener posiblemente tantos procesos de reclutamiento y por lo tanto necesito tanto presupuesto. Y yo no estoy sorprendiendo al directorio, al de costos o al gerente diciéndole, mira, este mes ha salido muchísimo más el costo de reclutamiento cuando ya ha sido ejecutado, ¿no? Entonces yo voy a prever, voy a proyectar la tendencia de qué es lo que está sucediendo. O de repente desde enero a diciembre detecto que entre marzo y febrero y marzo, la mayor cantidad de procesos se dan en estos 2 meses. De repente porque son meses de cierre, son meses en donde se reparten los bonos y utilidades y la gente empieza a cambiar de trabajos. De repente yo estoy en industria pesquera y de repente entre julio y agosto se cambian las vedas y todo mi mercado laboral se mueve. Entonces, tener indicadores ya establecidos y medidos, me permite proyectar tendencias para estar preparados a lo que me pueda venir. Y esto evidentemente genera predictibilidad y genera bastante tranquilidad para los accionistas o para los dueños o para los gerentes, ¿no? Detecto problemas y debilidades en respecto a mí, sobre todo con los KPIs, con los indicadores de performance. Veo si es que estoy demorándome mucho en reclutar ciertos puestos o determinados niveles de puestos. Por ejemplo, yo recluto asistentes en 2 meses, pero reclutar auxiliares me demoro 3 meses, ¿no? Entonces ahí hay un desbalance ahí. Yo puedo detectar ahí problemas y debilidades. O de repente tengo de mis 10 puestos funcionales especialistas que tenga en determinada industria, yo veo que 3 de estos puestos están empezando a ser más complejo, hay más rotación y empiezan a haber muchos reclutamientos o muchas solicitudes de reclutamiento de 2 o 3 puestos en específico, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo, sé que hay un importante movimiento en el mercado en este determinado puesto, en esta determinada especialidad. Entonces estoy detectando una tendencia, estoy detectando un problema y posiblemente un reto que me vaya a venir en los próximos meses o en los próximos años. Genero comparativas, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hacemos estudios de mercado, o sea, cuando vayamos, por ejemplo, a una encuesta que los suelen darse en las consultoras, vienen y me pasan una encuesta y me dicen, ¿cuál es tu indicador de
rotación de personal, ¿no? Entonces, si yo no sé cuál es mi indicador de rotación de personal, no le voy a poder dar ese dato a la consultora o a la empresa encargada de hacer estos datos, estas estadísticas, y evidentemente, como no le doy información, tampoco me van a dar los resultados del estudio. Entonces, yo, mediante los indicadores que yo pueda tener, voy a generar comparativas que me van a permitir compararme y ver cuál es mi posicionamiento en el mercado. Permite el análisis, evidentemente. Todo en tema de indicador, en tema numérico, permite el análisis en un determinado momento, ¿de acuerdo? El análisis es normalmente en varios momentos del tiempo. Es un análisis o un estudio, no solamente en el momento, sino sobre todo proyectado. Entonces, vamos ya a los indicadores. Yo les voy a dar algunos, como les comento, pero no significa que sean los únicos. Hay muchísimos. A ver, aquí. Acá, ya. A ver, indicadores, por ejemplo, yo voy a identificar tres tipos de indicadores, ¿no? Indicadores de costo, de tiempo y de calidad para reclutamiento y selección, ¿de acuerdo? Costo, tiempo y calidad. Por ejemplo, indicadores de costo. Yo les voy a dar aquí algunos indicadores, pero ustedes pueden, y vamos a ver en la diapositiva final, de hecho, que tenemos muchísimos indicadores que nosotros podemos dar o lo podemos tener. Incluso podemos hacer una dinámica de fabricar algún indicador de de alguna realidad en concreto que tengan su empresa. Podemos trabajar una empresa de ustedes que tengan y lo vemos, lo trabajamos y hacemos indicadores que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, indicadores de costo. Hablamos de costo por empleado. Costo por empleado, ¿de acuerdo? Este es un indicador. Ahora, le estoy dando indicadores generales que suelen usarse en la industria, pero cada organización, como les comento, tiene su realidad, tiene sus propias mediciones. En este caso, ¿a qué se le llama costo por empleado en las empresas de reclutamiento? El costo total, siempre cuando hablamos de indicadores, veamos, como les comento, es un divisor, ¿de acuerdo? Un numerador entre un denominador, y aquí sacamos un porcentaje. El indicador es un porcentaje, se suele presentar como porcentaje, ¿ya? Entonces, costo de reclutamiento, costo total de reclutamiento y entre el personal reclutado. Es decir, si yo, por ejemplo, creo que no ven mi pantallita. Si yo, por ejemplo, a ver, ahí está, así mejor, para que puedan verlo. Muy bien, por ejemplo, vamos a hablar de la calculadora simple, porque son cálculos sencillos, y después ya abrimos el Excel si es que tenemos algún ejemplo que podemos desarrollar. Muy bien, entonces, tenemos, por ejemplo, el costo de reclutamiento entre personal reclutado. Yo puedo tener, por ejemplo, en este mes gasté, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir el costo de reclutamiento. Si en este mes gasté, por ejemplo, sin 21.000 soles, ¿no es cierto? 21.000 soles y he reclutado solamente a 18 personas. Eso quiere decir que me he gastado 1.166 soles por persona, por empleado. Es decir, cada persona, cada empleado me ha costado, cada persona reclutado en promedio 1.166 personas. ¿De acuerdo? Pero esto igual no nos quiere decir mucho, o sea, no nos da mucha información. Vayamos un poquito más allá. ¿Qué quiere decir costo total de reclutamiento? Tenemos dos perspectivas o dos formas de verlo, ¿no? La operación interna, es decir, que yo propiamente hago mi propio reclutamiento, ¿de acuerdo? Y la operación externa o de outsourcing, es decir, yo contrato una empresa especializada para que me haga el reclutamiento. Si yo solamente hago personal externo o de outsourcing, es sencillo, ¿no? ¿Cuánto le pagué este mes a la consultora y cuántas personas me ha reclutado? Sencillo, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, operación interna, costo de salario y beneficios del personal de selección. Si yo, por ejemplo, tengo mi propia área de reclutamiento, mi propia área de recursos humanos, digamos, tenemos el costo de la remuneración total, ¿no es cierto? De la remuneración total de la persona que se dedica al tema de reclutamiento, los beneficios, lo que me cuesta es su nómina, el alquiler de los equipos, cuánto me costó su laptop, cuánto me costó
cuánto me costó el software que está usando, por ejemplo, el ERP que está usando, al menos en su laptop, si es que es un costo evidentemente que pueda desagregar, las páginas web o las publicaciones, ¿no? Cuánto me costó Boomerang, cuánto gasté en LinkedIn, cuánto costé en Computrabajo, ¿no? Cuánto me costaron las publicaciones. Yo de repente publiqué en periódicos, cuánto me costó eso. Y el tema proporcional en la infraestructura. Si yo utilizo todo un piso, todo un edificio, esta esquinita que se dedica, o este cubículo que está el señor, lo divido, digamos, y lo asocio, ¿no? Esto es un tema de gestión de costos. Normalmente se dice que hay costos hundidos, ¿no? Cuando esté o no esté, haga o no haga reclutamiento, igual tengo que incurrir en determinado costo. O, por otra parte, tenemos los costos variables, ¿no es cierto? Mientras más reclutamientos haga, más va a tener este costo, ¿no? Pero ya independientemente de cómo veamos nuestros costos, esto ya es política, ¿no? Esta es política de la organización. Tenemos que sumar todo esto, ¿no? Cuando hablamos de costo total de reclutamiento, hablamos de los salarios, de los beneficios. Si es una persona, por ejemplo, que se dedica a muchos otros temas, pero de repente el 20% de su tiempo se dedica al tema de reclutamiento, bueno, pongamos el 20% del costo de total de su remuneración al tema de costo de reclutamiento, ¿de acuerdo? Esto podemos verlo cuando es operación interna. Suele ser un poquito más complejo en el sentido de que es un poquito más, puede ser un poco más controversial, ¿no? Del tema del costo de reclutamiento de cuando es operación interna. Porque dice, bueno, si yo una persona, a mi analista de recursos humanos que se dedica a selección, él hace muchas cosas. Una de las cosas que hace es reclutamiento. Pero si no hay reclutamiento, igual tengo que pagarle el sueldo, ¿no? Haga o no haga reclutamiento, igual tengo que pagarle el sueldo, entonces es un costo hundido y no lo considero como parte del costo por empleado. Por eso les digo, puede ser un poquito, eh, puede ser un poco controversial este tema de la operación interna, porque precisamente nace del análisis del analista de costos, del analista o del especialista de costos. Quien se dedica a eso nuevamente es él, ¿no? El especialista en control de gestión, el de mejora continua. Él es el especialista en ver en la asignación de costos, ¿no? Pero igual, se lo comento porque cada realidad es distinta. A diferencia de la externa, evidentemente, eso es más sencillo. Necesito 5 personas, yo le pagué a la consultora tanto dinero por reclutarme estos 5, bastante sencillo como hallar el costo por empleado. Bien, pero eso parte nuevamente de la especialidad de gestión de costos, de asignación de costos. Eso es toda una ciencia, ¿no? Porque no solamente es el tema operativo, sino también hay normas contables que se dedican a la asignación de costos, hay buenas prácticas, hay principios de contabilidad, entonces va un poco más por ahí. Pero ¿qué es lo importante? Nosotros entender el concepto de costo por empleado. Y el concepto es cuánto me cuesta cada persona que estoy reclutando. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo puedo seguir dividiendo de acuerdo de nuestra realidad. Por ejemplo, una cosa es, a ver, no sé si recuerdan este cuadrito. Un ratito. ¿Ustedes recuerdan el cuadrito de la clase pasada que nosotros habíamos trabajado respecto a lo que son grados high? ¿No es cierto? Yo también podría ir por ahí, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo. Ahora vamos a mostrarles cómo. Déjenme hallar el cuadrito primero. Acá está. ¿Recuerdan este cuadrito, cierto? Que habíamos visto para lo que eran los grados high, el mínimo y máximo, ¿no es cierto? Pero ahorita nos interesa este de aquí. eh, Estos grados, ¿no es cierto? Y recuerdan que mientras más grado tenía, o sea, el grado 23 era, digamos, un gerente y el grado 8 era un auxiliar o un operario que recién está ingresando a la empresa. Recuerdan que eso era los grados high. Mientras más grado tenga, más complicación o más complejidad tiene el puesto. Entonces aquí yo le voy a hacer, por ejemplo, estamos fabricando indicadores con ustedes, ¿ah? Entonces, ponemos aquí eh, cantidad de contrataciones. O sea, todos los puestos asignados
Aquí vamos a verlo y ocultamos aquí, porque nos interesa solamente esto. Cantidad de contrataciones y costos, costo promedio de este costo promedio, ¿ya? Entonces, bueno, por ejemplo, hemos tenido de grado 10, digamos que esta organización no tiene tantos grados, no tiene tantos grados. Tiene grado 8, tiene grado 10, tiene grado 15, 14. Comento la cantidad de grados que suele tener una organización. No suelen tener todos los grados. 19 y 20, ¿ya? Y digamos que el 20 es el gerente general. Obviamente no cambias de gerente general todos los meses. Siguiente. Pero acá sí, por ejemplo, he contratado a 8 personas, o ya, 10 personas de grado 8, he contratado a 8 personas de grado 10, he contratado a 5 personas de grado 14, 3, 2 y 1, ¿no? Y acá ninguno. Obviamente, como les comento, no contrato gerentes todo el día, todo el mes. Entonces, el costo promedio, ¿no? ¿Cuánto me ha costado a mí contratar a estas personas? De repente, contratar a 10 personas de grado 8 me ha costado, por ejemplo, y digámoslo así, 12.500 soles. ¿Ya? Contratar a 8 personas de grado 10 me ha costado 13.200 soles. Estoy poniendo números al azar, ¿no? Contratar 5 personas me ha costado algo de 8.200 soles, no, 9.500 soles, y aquí 8.600, aquí 3.200, 7.500, y contratar a una persona 6.700 soles, ¿no? Casi. Entonces pongo aquí costo promedio, este costo total, y aquí el costo promedio. Y vemos esto, como les comento aquí, cuál era costo total de reclutamiento, es decir, aquí, entre costo total perdón, cantidad total de contrataciones. Y esto lo bajamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí le ponemos la formulita de error, porque evidentemente no, 0 entre 0 te va a dar error, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, tenemos el costo promedio de cada contratación. Por ejemplo, grado 8 me cuesta 1.200 personas en promedio. Grado 10 me cuesta, y control B, control N. Estamos aquí, ¿ya? Estamos en estos dos. Grado 10 me cuesta, evidentemente, en promedio más dinero, ¿no es cierto? Me cuesta más porque es un puesto más complejo. Grado 14, 1.900, grado 15, 2.867, y así sucesivamente, ¿no? Mientras más complejo el grado, a pesar de ser menor cantidad, e incluso aquí, mira, el costo total va bajando. Entonces yo podría confundirme, y si es que yo no hago bien mis indicadores, podría confundirme y decir que, oye, yo gasto más contratando gente de grado 19, o perdón, gente de grado 10 que gente de grado 19. Pero no es cierto, no es cierto. Es porque evidentemente la complejidad del 19 es mayor, me cuesta más, ¿no es cierto? Me cuesta más, me cuesta 6.700 soles. ¿En qué? Como les comenté, en salarios, en beneficio al personal, o en pagarle a la consultora, ¿no es cierto? Me cuesta más en infraestructura, en publicación. Por ejemplo, en Boomerang hay dependiendo de qué tipo de publicación haga, se hace más costoso. Entonces, mientras más compleja la posición, evidentemente voy a querer una publicación más destacada y eso me va a costar más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí grado 19 me cuesta 6.700, y acá el grado 10, que es un grado más bajito, más económico, de menor complejidad, me cuesta 1.600, ¿no? Entonces aquí yo puedo demostrar eso. Entonces aquí ya puedo hallar, por ejemplo, ¿cuánto costo total de reclutamiento? ¿No? Costo total. Costo total de reclutamiento este mes fue de 58.000 soles, y el costo promedio fue, ¿cuánto? Por persona, ¿no es cierto? 18.117. Ya, aquí ya tengo mi indicador. ¿Pero me sirve solamente un mes? No, ¿no es cierto? Si esto, por ejemplo, es el KPI,
Este, por ejemplo, el costo total es el KPI, ya poniéndoles control de gestión. Este es el KPI. Este va a ser el costo promedio, el KRI. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el costo promedio, el costo total, yo lo voy a ir controlando proceso por proceso. Digamos, estoy en mi proceso número 6 de 10, entonces yo estoy viendo que me está ya incrementando los costos, entonces yo veo, hago algo, corrijo algo, veo en qué me estoy gastando el dinero y hago la corrección rápida. Por eso se llama KPI. O sea, hago una corrección en el desarrollo o en el procedimiento en sí. Pero el indicador de resultado ya no, porque esto ya estamos hablando de promedio finales, es decir, el promedio total de el costo promedio mensual, por ejemplo, ¿no? Esto hablamos de un solo mes, ¿de acuerdo? Acá, mes de marzo. Ya, aquí, ¿no? Entonces, y este ya estamos hablando del promedio mensual, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo este mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo lo mismo en abril, ¿no es cierto? Marzo, abril, vamos a ver. Similar resultado en abril, ¿no es cierto? Y vamos a ir manejando para hacer para que sea igualito. Me voy a demora un poquito, pero es que estoy sin mouse, así que no me gusta usar laptop sin mouse, pero bueno, ni modo. Ya, entonces el mes de abril contraté 12, aquí 7, aquí 6, aquí 5, por ejemplo, hubo una baja, hubo 3, aquí hubo ninguno, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí veo mis costos promedio, veo mis costos promedio total eh, y genero, por ejemplo, el indicador del mes, ¿no? Qué raro que salga igual, tan exacto soy. A ver, 5.400, ya, no soy ese, ya. A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, ha sido menor la cantidad de costo total, ¿no? Aquí le vamos a poner más, ya le vamos a poner 8.600, aquí le vamos a poner 8.300, a pesar de que hubo menos, aquí 7.400. Entonces, aquí, por ejemplo, hubo un mayor costo, ¿de acuerdo? Pero este indicador de por sí no me dice mucho, es decir, oye, te costó 58.000 soles aquí y acá ha subido el costo. ¿Qué te dice eso? Tenemos que ver la cantidad de contrataciones, ¿no es cierto? Aquí 29 y aquí, por ejemplo, ha habido 33. Ah, ya. Entonces, has gastado más porque has reclutado más gente. Pero si aquí, por ejemplo, te sale 10.200 y aquí te sale 5.200, aquí te sale 8.600 y en fin, ¿no? Perdón. 8.400, aquí, digámosle, 5.500. Entonces aquí podemos decir que, por ejemplo, para reclutar 33 personas en abril gastaste 56.000 y para reclutar menos gente en marzo gastaste 58, gastaste más. Ah, ¿por qué? Porque aquí de repente los puestos fueron más complejos, aquí fueron más sencillos, entonces el costo promedio va a bajar. Tú ya vas haciendo tu análisis de indicadores. Y este es el objetivo, ir armando los indicadores de acuerdo a tu realidad, ¿no? Y por ejemplo, ya tengo marzo, ¿no? Tengo marzo, tengo abril, y marzo corresponde, por ejemplo, a el costo total aquí y al costo, a la cantidad de contrataciones, ¿no? Costo total, ups, 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 costo total, aquí ponemos cantidad de contrataciones, aquí le ponemos costo promedio, entonces aquí le ponemos más tanto, ¿no? En abril, uy, qué batería, sale acá, la cantidad de contrataciones y en total aquí. Entonces aquí ya estoy construyendo mis indicadores. Voy a cargar mi dato. Ya está. Ya.
Ahora sí. Entonces aquí yo ya estoy construyendo, digamos, mi tabla de indicadores, mi cuadro. En- y esto yo, por ejemplo, les voy a llamar, por ejemplo, yo estoy hablando de costos totales, ya estoy hablando de KR, perdón, de OKR, ¿no? Dependiendo nuevamente de cuál es mi realidad. Mi tabla de OKR es en donde yo voy a presentar a mi director, a mi gerencia, cuáles son mis números con el que yo estoy trabajando en la organización, en el área. ¿De acuerdo? ¿Qué otros indicadores podemos nosotros ver? Vamos a ver. Ya. ¿Qué otros indicadores tenemos? Por ejemplo, ya vimos costo por empleado, que es el más regular o el de mayor uso. Costo por fuente, es decir, costo total de fuentes, en el caso, por ejemplo, que quisiéramos nosotros enfocarnos exclusivamente al tema de publicaciones, ¿no? De cuánto me cuestan las publicaciones. Costo total de fuentes entre total de personal reclutado. Y nuevamente, podemos distribuir, por ejemplo, por complejidad del puesto, ¿de acuerdo? Podemos distribuirlo por complejidad de la contratación de la industria, qué sé yo, ¿no es cierto? Si soy, por ejemplo, una empresa consultora, de repente me cuesta más trabajar reclutar personal para minería que contratar personal para textil, por ejemplo. No me cuesta más esto que eso, entonces yo tengo que decirle al área de ventas o al área de control de gestión, oye, esto me cuesta contratar a alguien aquí, me va a costar, no sé, 3.000 soles y contratar a alguien aquí me cuesta 1.800. Entonces, al de minería, como es más complejo, es más costoso, tengo que cobrarle más, ¿no es cierto? No puedo cobrarle lo mismo. El analista de nóminas de minería tiene que saber, pues, temas de sistema típico, de sistemas acumulativos, tiene que manejar sindicatos, en fin, ¿no? En cambio, el de textil solamente tarea y genera liquidaciones. Entonces, este de aquí me cuesta más, ¿no? Evidentemente me cuesta, pide más salario, me cuesta más buscar a alguien que es muy especializado en este específico punto del tema. En cambio, alguien, por ejemplo, que ha visto retail, puede ver textil o puede ver otro tipo de temas, ¿no? Entonces, este de aquí yo le voy a cobrar al cliente mucho más por reclutarlo en lugar del analista de nóminas, por ejemplo, del textil o del retail, porque son menos especializados y no puedo cobrarles lo mismo. Entonces, para yo hacer, hasta para eso me sirven los indicadores, para ver cuánto le voy a cobrar al cliente. Indicadores de tiempo. Bueno, ya vimos indicadores de costos, ¿no? Indicadores de costos, sobre todo me sirve también para poder cobrar al cliente si soy una consultora de reclutamiento. Vamos a ver indicadores de tiempo. Tiempo de respuesta, presentación del candidato y solicitud de aprobado. Ahora, yo les dije que los indicadores tienen que tener denominador, ¿no? Vamos a ver que aquí, por ejemplo, estamos hablando de días. Es un indicador de tiempo de días desde que yo, a ver, como dice acá, importancia con relación al cliente interno, externo y externo, supongo que está en externo, están confundiéndose las O con las I, interno y aquí externo en caso de consultoría. Bien, entonces, importancia en cliente interno o externo en caso de consultoría, me mide la velocidad. Mide la velocidad con días, en base a días, desde la presentación del requerimiento, aprobado y firmado y todo, como ya les comenté, como ya les enseñé, hasta la presentación de un candidato listo para la entrevista final. ¿De acuerdo? Es el tiempo de respuesta. Por ejemplo, me llega la solicitud en el día 5 de julio y yo presento mi primer candidato finalista el día 20 de julio. Es decir, mi tiempo de respuesta, ¿cuánto fue? 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, de acuerdo a la complejidad del puesto, lo puedo ir distribuyendo. Oye, para el grado 8 me demoro 15 días, para el grado 10 me demoro 20 días, para el grado 20 me demoro 90 días, por ejemplo, ¿no? Eso me permite a mí, vamos a ir alimentando nuestro cuadrito, ¿ya? Para que lo tengamos así bonito. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, volvemos acá, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, acá, el indicador se llama tiempo de respuesta en días, ¿no?
Aquí, por ejemplo, me demoré en promedio, para las 10 contrataciones, más o menos en promedio, porque tengo ya, saco otra información de otra tablita, me demoré, o ya, vamos a ver, suma, ¿no? Suma de esto me demoré eh, 25 días, ¿ya? En promedio, ¿no? De cada cantidad o de cada persona en grado 8. Aquí me demoré 32 días, aquí me demoré 38 días, aquí me demoré 40 días, aquí me demoré 45, aquí me demoré 60 y aquí no lo sé, ¿de acuerdo? En promedio, estamos hablando de promedios, ¿no? No son totales. Tiempo de respuesta promedio, entonces vamos a ponerle aquí. Promedio. ¿No es cierto? Y aquí yo puedo establecer efectivamente que a menor cantidad, obviamente esto yo lo estoy inventando para que podamos ver una tendencia que suele salir, ¿no? Pero aquí estoy viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí que el grado 8 me demoró 25 días en promedio y el grado 19, que es más complejo, me demoró 60 días, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a cobrarle a mi cliente, viene mi cliente y me dice, yo quiero un asistente. Ah, ya, esto es grado 10 y me voy a demorar 32, por esos 32 días o sea, me voy a demorar 32 días y me va a costar 1.600 contratarlo, entonces yo te voy a cobrar más o menos, ¿no? 3.000, 4.000 soles por la contratación de este asistente, ¿no? Oye, no, yo quiero un superintendente de operaciones. Yo dice, este es grado 19, mira, a esta persona me voy a contratar, me va a costar 6.700 y me voy a demorar 2 meses, ¿no? De trabajo. Y cada día son tantas horas de trabajo. Y entonces a esta persona yo, por ejemplo, te voy a cobrar por lo menos unos 18.000 a 20.000 soles contratar a un superintendente de operaciones, un gerente de operaciones, qué sé yo. Porque es más complejo, me demoro más en buscarlo y me cuesta más, ¿no? Me cuesta más en publicarlo en revistas especializadas, me cuesta más en llamadas porque tengo que estar ubicando al personal. Yo quiero jalarme al superintendente de operaciones de la compañía Shogun, por ejemplo, ¿no? Porque lo quieren a él específicamente, entonces tengo que estar buscando cómo llegar a esta persona, porque no me va a contestar por LinkedIn, tengo que ver mi red de contactos, ¿no es cierto? Para poder ubicarlo y poder traerlo a tu organización. Esto me va a costar días, me va a costar en dinero, ¿no? Y evidentemente por esto yo voy a cobrar más, ¿de acuerdo? Porque me demora más y me cuesta más. Entonces, sigamos, indicadores. Tiempo para cubrir el puesto, ¿no? Aquí estamos hablando, y si queremos pasar esto, ¿no? Que es un número específico a un porcentaje, ¿no? Lo dividimos entre la cantidad total, simple. Tiempo para cubrir el puesto, aprobación de la oferta menos solicitud aprobada. Importante para la medición entre el tiempo desde la presentación del requerimiento hasta que el candidato acepta la oferta. También se puede medir el día de incorporación del candidato a la organización. Dos formas de medirlo, de acuerdo nuevamente a la política de la empresa. Desde que se presenta la solicitud hasta que el candidato acepta la oferta que yo le estoy dando. Es decir, el candidato acepta mi carta oferta, mi propuesta económica para que empiece a trabajar. Esa es una forma de medir el tiempo para cubrir el puesto. Otra forma de medir el tiempo para cubrir el puesto, por ejemplo, puede ser desde que se acepta, desde que yo tengo la solicitud aprobada, me llega la solicitud, hasta que el candidato se incorpore a la empresa. O sea, no solamente que acepte la oferta, sino hasta que pase pues el examen médico, hasta que pase los filtros finales, hasta que pase N cosas, por ejemplo, que pueda pasar, no sé, por ejemplo, inducciones, ¿no? Inducciones al puesto, inducciones de seguridad, y el momento que él se siente en su puesto a empezar a producir, hasta ese momento yo le puedo decir que este es el tiempo para cubrir el puesto. Puedo verlo de las dos formas. Yo les recomiendo que utilicen, si es que son consultores, que sobre todo si quieren verse bien, que utilicen la aprobación de la oferta, es decir, la persona mientras acepta la oferta, entonces tú ya aseguraste ese puesto y ya podrías decir que el proceso está concluido, ¿no? Faltaría el onboarding nada más, para, digamos, reducir un poquito ese tiempo, pero bueno, depende de cada organización. De repente el gerente de recursos humanos dice, no, yo quiero que esto se calcule porque es más estricto hasta que esa persona se siente en su puesto de trabajo. Ya. Entonces, a partir de ahí, voy a calcular el tiempo para cubrir el puesto. Ya, estos son medidores de tiempo, vamos a ver que hay otros también, ¿no? Medidores de calidad, por ejemplo, aquí. Medidores de calidad. ¿Qué quiere decir medidor de calidad? Es decir, la calidad de la contratación. Se usa como KRI, o sea, resultados, si es que acá hablamos de KPIs, ¿no es cierto? Y el tiempo de respuesta. Si voy identificando que el tiempo de respuesta es muy alto, ya puedo hacer correcciones rápidas.
Pero aquí estamos hablando de contrataciones, es decir, ya resultados, ¿no? Puede medir OKRs o OKRIs, principalmente para medir la calidad del servicio de reclutamiento del área, o si es de consultoría, consultoría. ¿Cómo se mide la calidad de contratación? Incorporación del candidato, ¿no es cierto? Que está acá. Incorporación del candidato o la aprobación de la oferta, menos la renuncia de este mismo candidato. Por ejemplo, si yo lo contraté el 5 de abril, digámoslo, del 2024, y esta persona me renunció el 5 de julio, es decir, mayo, junio, julio. Mayo, junio, julio, ¿no? 3 meses. Entonces, esta persona solamente me ha durado 3 meses, ¿de acuerdo? Y evidentemente la calidad de la contratación ha sido poca, porque evidentemente ha habido algo que ha pasado, que esta persona o ha renunciado o simplemente no ha cubierto las expectativas. Es decir, mi contratación carece de calidad, porque la persona que yo he traído y que he gastado y que he invertido en traerlo, evidentemente se ha ido y hay algo que está pasando, no está bien. Y esto le genera un costo a la organización. Y recuerden que lo que nosotros queremos es precisamente no generarle costos a la organización, sino todo lo contrario, generarle valor a la organización. Por eso es importante medir la calidad de las contrataciones que hacemos. Entonces, si una persona mide, por ejemplo, 6 meses, dura 6 meses, y mi otra contratación duró 8 meses, y mi otra contratación duró 5 meses, entonces yo como reclutador estoy haciendo algo mal. Se me están yendo muy rápido a las personas. Otra forma de verlo, por ejemplo, de repente me pasó una vez en un determinado puesto, que era analista de nómina, si no me equivoco. La persona entraba, duraba 6 meses y salía, ¿no? Después entraba otro, duraba 3, 4 meses y salía. Después entraba otro, duraba 5 meses y salía. Pero era el único puesto que tenía tan poca duración de contratación, que duraba tan poco tiempo. Entonces, y todos los demás puestos tenían una contratación normal, es decir, pasaba 1 año, 2 años, sí, y normal, no salían los candidatos, se quedaban, ¿no? Se quedaba la gente que entraba. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el reclutador está mal? No, en este caso, lo más probable es que quien esté mal, quien esté rechazando a los candidatos o a la gente, sea el jefe o el gerente de esa área, que definitivamente no ve con ningunos buenos ojos a nadie de las personas que de repente quiere que entre su cuñado, su ahijado, ¿no es cierto? Y por eso rechaza o hace que la gente renuncie, ¿no es cierto? Pueden pasar ese tipo de cosas. Pero yo, ¿cómo puedo demostrar esto? Yo no simplemente no puedo decir al gerente de recursos humanos, oye, el jefe tal está rechazando o está rechazando o está saboteando mis procesos, si es que yo no le presento datos, ¿no? Le digo, oye, todas mis contrataciones tienen una calidad superior a los 3 años, ¿no? O a tanto porcentaje, porque acá estamos hablando de porcentajes, pero este puesto en específico con este jefe me están dando una calidad baja y nos está bajando el indicador. Así que, señor gerente, hable con esta persona, vea qué está pasando, lo paso a relaciones laborales para que veamos qué realmente está pasando con esta contratación, con este puesto, con esta persona, ¿no? ¿Por qué está habiendo una rotación tan alta? Entonces, para yo poder demostrar eso, que simplemente no es una percepción mía, tengo que hablar con números y la mejor forma es hablar con indicadores. Finalmente, la calidad de contratación, otra forma de verlo, ¿no? Es la calidad de tu trabajo, porque si tú estás contratando, entonces la calidad de tu trabajo se va a demostrar en ese indicador. Grado de aceptación, aceptadas entre ofertas realizadas. Esto sobre todo se ve en consultoría, ¿no? O en empresas que tienen muchas contrataciones diarias o mensuales. Las ofertas que yo envío, por ejemplo, las cartas ofertas que yo envío, si yo envío 10 cartas ofertas y solamente 5 lo han aprobado, entonces tengo un 50% de grado de aceptación, que es bajo, de hecho, ¿no? Yo debería tener un grado de aceptación alto. ¿Y por qué puede ser bajo? Evidentemente porque no estoy ofreciendo los beneficios laborales o los beneficios salariales que el mercado está demandando, el que el mercado está ofreciendo. Entonces, por eso no me están aceptando las ofertas laborales. Eso es el grado de aceptación. Grado de satisfacción, sobre todo, por eso acá dice, ¿no? Se usan estos dos, ¿no? Aceptación y satisfacción se usa especialmente en procesos masivos de reclutamiento, es decir, por ejemplo, soy Cencosud y tengo al mes estar reclutando 60 cajeros, entonces mi grado de aceptación y satisfacción va a ser más relevante. Se utiliza especialmente en procesos masivos o de reclutamiento para firmas especializadas o de reclutamiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Antes de pasar a al último reclutamiento.
A ver, una pregunta. En caso de cuando uno labora en una empresa, la empresa maneja este tipo de indicador y mide esos requerimientos, ejemplo, Greenhouse. Es una donde se sube y o Success Factor. O sea, Success Factor entiendo que es un ERP de SAP, ¿no? El módulo, mejor dicho, de gestión humana en SAP. Y SAP sí tiene un módulo de indicadores, es decir, SAP en realidad lo que hace es generar toda esta información, es decir, cuántos requerimientos le he dado al SAP, cuántas contrataciones he hecho, cuántas incorporaciones, porque eso es un módulo de planillas, y si tienes el módulo de planillas, si tienes el módulo de selección, entonces te pueden generar indicadores. Hay un módulo, de hecho, una especialidad en SAP que se llama reportología, que es donde tú puedes fabricar los indicadores que tú desees, ¿no? Si es que ya no vienen predeterminados en el RP, y créeme que SAP tiene muchísimos indicadores por explotar, ¿no? Muy bien, pero igual, si no lo tienes, o si no te gusta, no te agrada, o no te son efectivos los indicadores que SAP tiene por predeterminados, tú puedes fabricar tus indicadores y SAP te lo permite. Y si no puedes hacerlo tú, igual siempre está el consultor o el especialista en SAP para que lo haga. Bien, entonces estos son indicadores, hemos visto, de costos, de tiempo y de calidad. Algunos ejemplos, los más usados, ¿no? Pero hay más, reflexiones finales, ya para ir cerrando el curso, ya nos quedan 10 minutitos, ¿no? Para ir cerrando el curso. Establecer indicadores es especialmente importante para nóminas mayores a 500 trabajadores. Y si yo tengo 500 trabajadores y no tengo indicadores, definitivamente estoy ahí con una pata coja. Si yo tengo 500 trabajadores, a partir de 250 ya diría que es necesario, y no solamente necesario, sino vital. Pero si tengo menos de 250 trabajadores, también sigue siendo importante tenerlo, ¿no? Aunque claro, quizás no te den con 250 personas, yo diría que tienes un promedio de personas de 10 a 15 reclutamientos mensuales, o renuncias, o procesos mensuales, y quizás ahí no sea tan interesante ver eh, las proyecciones o los indicadores, pero igual siempre es importante tenerlo, ¿no? Sobre todo el tema, mira, si es una empresa pequeña, lo que más te va a servir es costos, ¿de acuerdo? Costos es, digamos, lo más relevante. Si ya, mientras más, y tiempo también puede ser, pero mientras más grande sea la empresa, entonces tienes que medir la calidad con mayor énfasis, ¿no? Eh, o si es que tienes un interés particular en el proceso de selección, de repente eres una empresa pequeña, pero haces reclutamiento y selección como parte de tus servicios, entonces sí sería importante, así tengas 10 procesos, es importante que tú manejes tus indicadores. Analice los principales aspectos de la dirección que se desee controlar. Veamos, dependiendo de tu industria, dependiendo de tu realidad, de repente lo que necesites, vas a ir analizando qué es lo que tú quieres controlar y qué es lo que necesitas controlar, ¿de acuerdo? Mide solo lo que es importante y relevante. No vas a medir todo tampoco, no gastes tiempo y dinero, inversión, y sobre todo tu tiempo, ¿no? Y esfuerzo en medir cosas que van a ser irrelevantes o que no te sirven para tomar decisiones. Toda la información que tú fabriques, manejes y finalmente hagas, implica un esfuerzo, implica tiempo y a veces inversión. Entonces, si vas a medir algo, que sea importante y que sea relevante, ¿de acuerdo? Si no, de nada te sirve tener pues tu dashboard grandazo, gigante, bonito, con colores, con gráficos y todo, si no te sirve para nada, ¿no? Si no te sirve para tomar decisiones. ¿Ya? Muy bien, de acuerdo. Entonces, algunos otros indicadores, pero finalmente hay muchísimos, como le digo, promedio de búsquedas mensuales, cantidad de personas entrevistadas por búsquedas, cantidad de búsquedas por selector, es decir, si tienes, por ejemplo, 6 reclutadores, ¿cuántas búsquedas hace cada reclutador? De repente tienes un reclutador que cierra 20 procesos y el otro reclutador cierra 5 procesos, ¿no? Ahí algo está pasando. O de repente ese reclutador que cierra 20 eh, son de puestos más sencillos, de grados de 8 9, y el otro que cierra 5 o 6 procesos son de grados 16 15 que son más complejos, puede ser. Siempre es importante saber qué está pasando en tu organización o en tu área. Cantidad de búsquedas por selector, días promedios por búsqueda, cuánto me demoro en empezar desde que nace o desde que yo lanzo la publicación hasta que yo hago mis primeras entrevistas, cuánto tiempo me demoro, ¿no? Cantidad de búsquedas por diferentes niveles, como les comentaba, el tema de los grados, costo por búsqueda,
Costo por búsqueda, índice de rotación también es muy importante, sobre todo, les comentaba el casito, ¿no? De repente en este puesto en específico o en esta área, ¿no? En todo el área de administración, tengo un índice de rotación de 10%, es decir, uno de cada 10 empleados renuncia. En el área de finanzas tengo de 12%, en el área de marketing tengo 8%, ¿no? En el área de administración tengo 5%, ahí todos aman a su jefe. Pero en el área, pues, de recursos humanos, que es el que más supuestamente de mejor gestión humana debe tener, tiene 40% de rotación, es decir, 4 de cada 10 trabajadores renuncian todos los años. Ahí algo está pasando. Entonces, sabiendo el índice de rotación de cada área, yo puedo identificar cuál es el área que tiene problemas, cuál es el área problemática, y evidentemente informar a mis supervisores, oye, esta área me está generando muchos costos de contratación. Al año me cuesta 40.000 soles cubrir los puestos que libera esta área, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de marketing, que solamente uno o dos renuncia por ahí por algún motivo, ¿no? En cambio, esta área, el área de recursos humanos, me dispara mis costos de rotación, me cuesta a la empresa, yo le informo, oye, algo está pasando, vayamos con liderazgo, vayamos con un desarrollo, a ver qué es lo que está sucediendo, o con desempeño, qué es lo que está sucediendo con esta jefatura, o con esta área, o con esta gerencia, ¿no? Algo está sucediendo, algo está pasando. Pero eso yo lo voy a saber no con percepciones nuevamente, sino con números, con indicadores. Como siempre les comento, siempre hay que hablar con números. Por eso es importante esta sesión, ¿no? Hablar con números. Muy bien, entonces ya vamos cerrando igual acá siempre ya saben que les gusta poner esto. Entonces ya aquí cerramos la clase de indicadores. Evidentemente, mi intención es siempre dejarle la semillita de lo que son los indicadores para que ustedes puedan animarse a seguir investigando, a seguir especializándose, sobre todo en la parte de gestión humana, porque finalmente eso es el curso. Yo no solamente voy a ver gestión de indicadores y reclutamiento y selección y ahí me voy a cerrar para toda mi vida. Yo también, la área de gestión humana es bastante global, bastante holística, entonces necesita de muchas especializaciones, ¿no? Como le comenté en el primer grafiquito, son varias especializaciones. Hemos visto fundamentos de reclutamiento y selección, hemos visto planeamiento estratégico y análisis de puesto, hemos visto estrategias de reclutamiento, hemos visto selección, hemos visto negociación y oferta, ¿no? Y onboarding, y finalmente hemos visto el día de hoy control de gestión e indicadores, ¿no? Control de gestión en los procesos de selección. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta para poder desarrollarlo? O si no, me van comentando cómo que les ha parecido el curso hasta el día de hoy. Les comento, mientras me van escribiendo, que el día lunes, bueno, siempre es importante el tema del certificado para que puedan acreditar sus nuevos conocimientos que han adquirido en estas 6 sesiones conmigo. Y les comento que el día lunes vamos a iniciar con el curso de asistente de recursos humanos, que es un curso que también vamos a ver un poco de reclutamiento y selección, pero sobre todo vamos a ver más temas, ¿no? Vamos a ver temas de, eh, a ver, aquí les voy a mostrar